Les presentaré a los miembros queridos y distinguidos maestros que conforman este presidio y que también vertirán sus comentarios respecto de la citada obra. En primer lugar tenemos a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, licenciada, maestra y doctora en Derecho, algunos datos curriculares, profesora de distintas asignaturas del área de Derecho Administrativo desde hace 22 años en nuestra Facultad de Derecho. Profesora de las asignaturas de Derecho Administrativo 1, Derecho Administrativo 2, Práctica Forense de Derecho Administrativo, Introducción al Estudio de Derecho en los sistemas de escolarizado abierto y a distancia de nuestra facultad. Y en convenios celebrados por la Facultad con Petróleos Mexicanos, Consejo de la Judicatura Federal, Secretaría de Salud, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, así también ha impartido la cátedra de Teoría General del Acto Administrativo en la Facultad de Estudios Superiores de Yucatán y Administración Pública Federal, Estatal y Municipal en la División de Posgrado de nuestra facultad. Es profesora por posesión de la asignatura de Derecho Administrativo 1, actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en nuestra facultad. Así también es autora de diversos artículos en publicaciones jurídicas y del libro Marco Jurídico Estructural de la Administración Pública Federal Mexicana, así como coautora del volumen de Derecho Administrativo 1 de la Enciclopedia Jurídica de nuestra Facultad de Derecho, productora y conductora del programa de radio del Seminario de Derecho Administrativo, que se transmite semanalmente por Luz Canal Multimedia, y finalmente directora de nuestro Seminario de Derecho Administrativo en el turno matutino. Así también contamos con la presencia de nuestro querido maestro Paulo López Jr., especialista en Derecho Administrativo por la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad. Se graduó como licenciado en Derecho por la facultad, por nuestra Universidad Autónoma de México, profesor de Derecho Procesal Administrativo en nuestra facultad. Ha participado en múltiples conferencias, mesas redondas, foros, destacando, entre otras, todas sus ponencias destacadas sobre los temas el derecho al envío de Internet y contratos en materia de tecnología de la información y la comunicación. Asimismo, ha publicado diversos artículos en varias revistas nacionales especializadas sobre temas administrativos, siendo una de las más recientes implicaciones del acceso a Internet en el metro de la Ciudad de México. Contamos también con la presencia del doctor Francisco Eduardo Velázquez González. Es doctor en Derecho, con mención honorífica, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo, licenciado en Economía por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. También licenciado por la Universidad Anáhuac. Ha sido director de sesiones del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la hoy Ciudad de México, coordinador jurídico de la Presidencia del Tribunal, asesor externo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, abogado dictaminador de la Secretaría Federal del Consumidor, abogado de la Presidencia del Banco Nacional de México, es maestro del posgrado de nuestra facultad, de las asignaturas de Sociología Jurídica, Epistemología Jurídica, Argumentación Jurídica, Derechos Humanos, Filosofía del Derecho, Derecho Procesal Electoral, Teoría Política del Estado Mexicano, Amparo Procesal Constitucional, Amparo Fiscal, Contratación Pública, Federalismo y Coordinación Fiscal, diplomado en Derecho Fiscal y Administrativo por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, diplomado en Derecho Procesal Fiscal por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, módulos entre los cuales contamos con la Facultad Sancionadora y Control del Estado, verificación administrativa, recursos administrativos, procedimiento federal contencioso, amparo fiscal y servidores públicos. Finalmente, nuestro querido y distinguido doctor, autor de la obra que nos está presentando, el doctor Ángel Luis Parra Ortiz, licenciado en Derecho, especialidad en otros grados, especialidad en práctica docente universitaria, maestría en Gobierno y Administración Pública, máster en Derecho Penal, profesor en Penal, Universidad de Gerona, Cataluña, España. Doctor en Gobierno y Administración Pública. Actividad profesional, secretario de Acuerdos de Estudio y Cuenta de la Sala Superior Regional del Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz. Magistrado sustituto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, director de Comunicación, Difusión y Coordinación
de Investigación del Instituto de Justicia Administrativa del Tribunal de Contencioso Administrativo del Estado. Instructor del curso básico para secretarios del Poder Judicial de la Federación, miembro de la Comisión Técnica Jurídica del Congreso de Veracruz para la implementación del paquete de leyes del Sistema Estatal Anticorrupción, y como actividades académicas es maestro titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Veracruz en el Sistema Escolarizado Bizantino, impartiendo la experiencia educativa del Derecho Procesal Administrativo Fiscal desde 1996 a la fecha. Entre sus trabajos publicados está, en primer lugar, los trabajos publicados, en primer lugar tenemos en primer lugar en el concurso nacional de Derecho Administrativo, organizado en 1995 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con la obra Negativa Dicta en el Estado de Veracruz, siendo publicada esta en su memoria número 3. Autor del libro Compendio de Derecho Procesal Administrativo, de Editorial Porrúa, en sus 3 ediciones. Bueno, la logística que vamos a llevar en el presente evento, vamos a dar ahorita la palabra a queridos y distinguidos maestros para que viertan sus comentarios. Finalmente, sus muy interesantes y varios comentarios del autor de esta obra. Y por la brevedad del tiempo que tenemos para utilizar este inmueble, disponemos de 1 hora, pues vamos a obviar lo que son preguntas y respuestas. Si es tan amable, tiene uso de la palabra mi querida y distinguida maestra, doctora María Guadalupe Fernández. Por favor, doctora. Muy buenos días a todos. Bienvenidos todos los maestros, alumnos de la facultad, muy distinguidos visitantes que el día de hoy nos acompañan, familiares, amigos del doctor Parroquí, sean bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy, 13 de octubre, nos hemos dado cita en este auditorio de Isidro Fabela de la Facultad de Derecho de la UNAM para la presentación del libro Compendio de Derecho Procesal Administrativo de la autoría del doctor Ángel Luis Parra Ortiz, profesor de la Universidad Veracruzana. Realmente siempre es grato tener en las manos un nuevo libro destinado a ocupar un lugar en el ámbito jurídico y, por supuesto, en el ámbito académico. Es siempre grato reconocer a quien ha hecho el esfuerzo de compartir su pensamiento, su opinión, su experiencia, sus conocimientos con las personas a quien va dirigido este libro. En este caso, me voy a adelantar un poco y en lo personal yo estimo que este libro va dirigido a los alumnos que estudian y estudiarán el Derecho Procesal Administrativo. Es un libro que, sin perder el rigor y el tecnicismo que resulta propio de los libros jurídicos, resulta que es un libro sencillo, claro, concreto, yo diría incluso un libro amable, y que sin perder, reitero, el rigor y la seriedad de su contenido, logra muchos cometidos nada más con su sola lectura y consulta. Compendio de Derecho Procesal Administrativo. El autor ha denominado, ha nombrado, ha llamado a su libro como compendio. La Real Academia de la Lengua dice que compendio es una breve y sumaria exposición oral o escrita de lo más sustancial de una materia ya expuesta. Ciertamente que los temas que contiene el libro han sido abordados por otros autores, pero la sencillez y claridad en el manejo de los conceptos, producto de la docencia, de la experiencia y la práctica judicial del autor, hacen que este libro sea un compendio en el sentido que lo entiende la Real Academia de la Lengua. Para el autor, en su libro, es parte de las funciones públicas, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, explica cada una y la interrelación que se da entre ellas. Y también la manera como estas funciones públicas tocan la vida de los gobernados sobre el principio de legalidad. Y es que es verdad que la separación de los órganos depositarios del poder del Estado y el respeto a los derechos de los gobernados constituye la razón de ser del Estado de Derecho. Por tanto, el autor subraya la importancia del principio de legalidad como pieza fundamental del Estado de Derecho, porque solo a través de este, el poder del Estado fluye dentro de sus cauces normativos. De ahí que tenga sentido lo establecido en el artículo 16 constitucional que todos conocemos: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal y constitucional.
Entonces, el derecho procesal administrativo es expresión del Estado de Derecho, de la autotutela del Estado sobre sus actos. El autor considera que el derecho procesal administrativo es una rama del derecho público autónoma del derecho administrativo y que su naturaleza jurídica lo hace eminentemente jurisdiccional. La pretensión administrativa manejada por el autor es concebida como el objeto de estudio del derecho procesal administrativo. Advierte que es un derecho público subjetivo que ejerce el particular de forma escrita contra el Estado para obtener un fallo que le puede resultar favorable o no. La pretensión puede ser planteada a través del recurso administrativo o de una demanda para combatir el acto o del juicio contencioso administrativo o el amparo. El autor explica de manera muy detallada y además muy didáctica que la pretensión del administrado en el recurso administrativo será la revisión del acto por la autoridad y su revocación. La pretensión en el contencioso administrativo será la declaratoria de nulidad. La pretensión en el amparo es obtener una declaratoria de inconstitucionalidad de un acto, ley o decreto de la administración pública. El análisis que proporciona el doctor Parra Ortiz sobre los agravios es claro y didáctico. Señala el autor que, de tal manera, y cito, es importantísimo que el justiciable formule adecuadamente una ofensiva en contra de la decisión gubernativa plasmada en el acto o resolución que ha sido impugnada. Hasta aquí. Explica cuál es la forma correcta de citar los agravios y de qué manera no es correcto citarlos. Y dice el autor, los agravios o conceptos de impugnación no pueden ser simples narraciones o conjeturas hechas sin sustento en preceptos legales. Tampoco pueden ser la simple invocación de preceptos sin un razonamiento correlativo. Deben plasmarse en forma de silogismos. Y él continúa explicando. Llama la atención que el autor no comenta solo sobre las virtudes del derecho procesal administrativo, sino que se sincera y dice que si dijera que esta rama del derecho garantiza una justicia eficaz, resultaría temerario, porque aun y cuando se hiciera uso óptimo de mecanismos y de fórmulas para que el particular logre una defensa adecuada, no significaría que la obtendría, ya que depende de cuestiones como, por ejemplo, que la persona que juzga esté debidamente preparada, capacitada, o si cumple con los principios básicos de impartición de justicia, entre otros. De alguna manera, el autor va enseñando los conceptos, pero también la realidad con la que el estudiante se va a topar en la práctica del ejercicio profesional. El doctor Parra Ortiz enfatiza la obligación que impone la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la autoridad administrativa para dictar resolución expresa sobre cuántas peticiones le formule. Menciona que no todos los actos de la administración pública son susceptibles de combatirse, sino únicamente aquellos que afecten los derechos de una persona. El doctor Parra analiza a detalle cada uno de los presupuestos que hacen que una resolución sea impugnable. Los analiza, va desglosando y va explicando cada una. Si concebimos el poder del Estado como la capacidad que tiene el Estado para imponer su voluntad con, sin y aún contra la voluntad de sus destinatarios, o sea, de la población estatal, para que pueda lograr sus fines y objetivos, entonces se valorará la enorme necesidad de tener un control sobre los actos del complejo orgánico denominado administración pública como parte del Estado. Y en este aspecto, el autor explica el autocontrol o la autotutela de la administración pública. Es necesario evitar que la actuación del Estado a través de la administración pública o de los órganos jurisdiccionales sea arbitraria o caiga en injusticias. Debe prever la existencia, por tanto, de medios de defensa para que los particulares se coloquen, como él dice, como sujetos de derechos y obligaciones ante los órganos estatales, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional. La existencia en el ordenamiento y en el sistema jurídico de los recursos administrativos, los tribunales de lo contencioso administrativo, el
el Juicio de Amparo, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, así como de las Comisiones de Derechos Humanos, son muestra de la autotutela y de los controles internos y externos sobre la administración pública. El autor desarrolla el tema de la justicia administrativa de manera clara y, reitero una vez más, sencilla, amable. Cuando compara el recurso administrativo con el juicio contencioso administrativo, hace un desglose por demás minucioso y pormenorizado de cada una de las distinciones que en verdad este análisis, este esquema comparativo que él presenta resulta enriquecedor. Pues incorpora algunas diferencias a las ya tradicionalmente conocidas, como serían las siguientes, únicamente a manera de ejemplo. Dice en estas distinciones entre el recurso administrativo y el contencioso administrativo. Con base en quien lo resuelve, el juicio contencioso administrativo es más confiable para el particular que la interposición del recurso administrativo. O si la denominación del recurso es equivocada, no generará efectos procesales perjudiciales para el recurrente, mientras que en el juicio de nulidad la tramitación equivocada de la demanda provocará su desechamiento. El autor analiza el concepto, importancia, naturaleza jurídica, requisitos de admisión, clasificación de los recursos administrativos, además de valorar la efectividad y la pertinencia de este medio de impugnación. En suma, el libro Compendio de Derecho Procesal Administrativo es un libro que desarrolla cada uno de los temas de manera completa, sencilla, clara, sin perder la seriedad y el rigor de los libros jurídicos, que contiene oportunas citas de jurisprudencia, comentarios, enseñanzas, productos de la experiencia en los ámbitos docente y jurisdiccional del autor, el doctor Parra Ortiz, por lo que constituye un instrumento muy valioso para el aprendizaje del derecho procesal administrativo. Por lo tanto, a título personal yo le doy mi enhorabuena al doctor Parra Ortiz y a ustedes también, porque pueden ahora contar con un libro, Compendio de Derecho Procesal Administrativo, que sin duda será un instrumento muy valioso en su aprendizaje del derecho. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muy amable, doctora. Y creo que nos faltó el aplauso para el doctor Parra. Para escuchar sus comentarios al maestro Pablo López. Así es tan amable, maestro. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Es un honor realizar comentarios en torno de esta obra Compendio de Derecho Procesal Administrativo del doctor Ángel Luis Parra Ortiz. Coincido plenamente con lo que ha comentado nuestra querida maestra doctora Fernández Ruiz. Un libro sumamente ameno en su lectura y exhaustivo en cuanto al tratamiento de los temas. Particularmente quiero referirme a los capítulos 4 y 5, donde el doctor Parra Ortiz nos habla ya de la justicia administrativa, del contencioso administrativo, haciendo precisiones, en mi opinión, muy pertinentes respecto de la denominación de los tribunales. No son propiamente tribunales administrativos. Referirnos a la justicia administrativa no es tampoco hablar propiamente del contencioso administrativo, exclusivamente hablando. Máxime hoy día, en donde se instaura el Sistema Nacional Anticorrupción, el que aborda con mucha completitud, haciendo incluso comentarios, en mi opinión, muy ilustrativos de cómo nuestra evolución como país requiere de esfuerzos como este. Me quedó muy grabado el anecdotario que realiza, cómo llegamos al punto en el que alguno de nuestros presidentes que estuvo en turno de finales de los años 70, principios de los 80 del siglo pasado, José López Portillo, llegara incluso a sí mismo de decir que su hijo Ramón, al ocupar la subsecretaría de Programación y Presupuesto, era el orgullo de su nepotismo. Esa anécdota obviamente ilustra muy bien la necesidad de evolucionar como país y llegar al sistema que hoy tenemos tan acabado, nacional anticorrupción,
aunque como bien lo comenta también el doctor en su obra, con ventajas y desventajas, que pues particularmente encontré muy ilustrativas para entender de mejor forma este tema tan actual y que el doctor ya aborda con tanta completitud en este texto. Referirme, por ejemplo, a las ventajas que él menciona, como el hecho de que sea un órgano autónomo, en este caso ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien aplique las sanciones a servidores públicos y particulares vinculados con ellas en cuestión de faltas graves, pues es un avance superlativo. Un tribunal que obviamente ya goza de la especialidad propia de sus funcionarios como juzgadores, pues indudablemente nos dejará fallos más técnicos en ese aspecto que resultan de particular importancia. Que el mismo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por ser un órgano especializado, lo que comento, pues aplica sus principios, métodos y reglas a fin de sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades. Menciona también que siempre la actividad de los tribunales resulta más técnica y especializada, y esta nueva facultad, obviamente, el tribunal de sancionar por faltas graves a los servidores públicos y a los particulares involucrados en ellas, pues resulta un avance sustancial en esta materia. Por otro lado, y guardando, en mi opinión, un plano absolutamente objetivo, que es algo que yo alabo mucho en los textos, en mi opinión, lo cubre excelentemente bien. No solo nos da las ventajas, sino que nos habla también de las desventajas que puede presentar este nuevo modelo del Sistema Nacional Anticorrupción, mediante el cual ahora el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa juzgará por estas faltas graves tanto a los servidores públicos como a los particulares involucrados en las mismas. Y nos menciona con una reflexión, en mi opinión, muy ilustrativa igualmente, que nos deja mucho al respecto, pues que se corre el riesgo de que el Ejecutivo proponga como magistrados agentes sin experiencia en el ramo de impartición de justicia administrativa, lo que generaría trámites y sentencias sin calidad, que el mismo Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues se aleja de su función fundamental, que es la de impartir justicia, porque ahora se involucra en este tema de responsabilidades administrativas de servidores públicos y ya de particulares, como se incluye en nuestro actual Sistema Nacional Anticorrupción. El Ejecutivo proponga como magistrados a juristas sumisos a él, que la función sancionadora a servidores públicos por faltas graves tiende a mejorar a la administración pública, sí, pero no a la impartición de justicia, por lo que podría existir una invasión en la esfera competencial. Y pues que obviamente el titular del Ejecutivo Federal proponga a magistrados sobre quienes pueden influir fácilmente. En suma, pues este capítulo 4 particularmente me resultó muy ameno y revelador en cuanto a estas reflexiones, que yo recomendaría mucho su lectura, particularmente por la actualidad del tema. Y por lo que hace al capítulo 5, también quiero hacer comentarios. En el doctor Parra Ortiz nos habla ya propiamente del Tribunal de Justicia Administrativa y el Juicio Contencioso Administrativo Federal, abordando la vía ordinaria, la vía sumaria y hablándonos también del juicio en línea. Indudablemente, como ya lo mencionaba la doctora Fernández Ruiz, es un compendio sumamente acabado en esa parte, muy exhaustivo en cada uno de los puntos que va tocando a partir de incluso los requisitos de la demanda, la presentación de esta, la admisión, los recursos que pueden presentarse en el juicio contencioso administrativo federal, en fin, y pues muy actual también el tratamiento del juicio en línea, que si bien no es algo nuevo para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa hoy día, pues ha dado mucho de qué hablar, particularmente por la operancia tan pobre que ha tenido, fundamentalmente por la poca confianza que tienen todavía los justiciables en los medios electrónicos,
y las fallas tan acentuadas que ha tenido este sistema. Recordemos incluso que fue objeto de una sanción a quienes fueron sus desarrolladores, que incluso mereció una inhabilitación para contratar con el Estado por las fallas que ha presentado este juicio en línea. Invariablemente creo que tendemos a esto de los medios electrónicos y pues en este caso el libro hace honor a esa actualidad, a esa vanguardia y desarrolla de manera concreta pero sustancial este tema del juicio en línea. Particularmente me llamó mucho la atención cómo se refiere a en temas tan específicos como es el ofrecimiento de pruebas a través del juicio en línea, que no sigue a veces la suerte tradicional, fundamentalmente porque hay que cargar los documentos de manera electrónica, y aquí lo refiere. Sobre esa base, pues considero que este tratamiento es bastante ilustrativo y nos refiere nuevamente las ventajas de lo electrónico, que paradójicamente incluso pueden llegar a ser mayores a las de juicio en la vía tradicional, como es la seguridad, cuando realmente el sistema es adecuado, la inalterabilidad, la autenticidad, la integridad y la durabilidad de las actuaciones, no pasando obviamente por alto los beneficios económicos que representa el juicio en línea, cuando ya puede empezarse a obviar el tratamiento de las causas a través del papel, la impresión de promociones y actuaciones jurisdiccionales. Y pues algo que les comentaba hace rato, que el doctor trata en esta obra, la firma electrónica avanzada, que es algo que no es común ver en los textos, al menos en esta materia, con este desarrollo, porque generalmente se le relega a un tema técnico, pero sin duda tiene repercusiones ampliamente jurídicas máximas cuando hablamos del juicio en línea. En fin, una obra que como instrumento didáctico yo calificaría como imprescindible para quienes nos dedicamos a la materia del derecho procesal administrativo. Ustedes como alumnos, pues creo que tendrán en esta obra una herramienta de consulta muy valiosa, a la que pueda accederse con una didáctica prístina, en mi opinión, que nos deja una lectura amena, concreta, pero sustantiva. Muchas gracias. Maestro Pablo López Luna, le rogamos al doctor Francisco Eduardo Velázquez Taza escuchar sus comentarios, por favor. Muy buenos días. Antes de entrar a hacer algunos breves comentarios respecto a la obra que se está presentando, yo quiero expresar mi reconocimiento, le voy a decir Ángel, si me lo permites. Ya estoy tocando. Ángel, porque el hecho de hacer una obra, jóvenes, y plasmar las ideas, concretarlas en un libro no es una tarea fácil. La obra que se nos presenta, aparte del trabajo, del gran trabajo que hay detrás de él, me parece que es una obra muy clara, sencilla, y no por sencilla estoy hablando de simpleza, sino una obra que se expresa de manera muy clara y muy sencilla. Es decir, es muy fácil entender los conceptos como los tratan, y es muy fácil entender todo el aspecto procesal. Cuando yo lo estaba leyendo, me vino a la cabeza una analogía de un libro. Por ejemplo, en la Edad Media, ustedes ven las esculturas, las grandes esculturas de los maestros, y comparan, hay esculturas muy fuertes en su, por ejemplo las de Miguel Ángel, no se ven los músculos, los tendones, y hay otras obras
¿no? de otros grandes maestros, que se ven muy estéticamente muy bien hechas, pero no se ve esa fuerza. Cuando uno sabe la razón de cuál es la diferencia, por qué se ve la fuerza en una escultura, es porque claramente uno sabe, al ver una obra así, que el autor, el maestro, practicó lo que es la medicina forense, o sea, realizó autopsias que estaban en la Edad Media estaban prohibidas. Entonces, a quien se encontraba haciendo autopsias, pues la sanción era la muerte. ¿Por qué estoy usando esta analogía? Porque cuando yo empecé a ver la obra, inmediatamente me di cuenta que Ángel estaba inmerso dentro de ello, o sea, es una cuestión práctica. Lo que voy es que se ve claramente cuando hay obras, ¿no?, de grandes teóricos que tenemos que manejan la teoría, pero que lo vemos poco práctico. Uno al leer este libro se da cuenta que el doctor está inmerso en la práctica, y ahorita que estaba ya oyendo su currículum, yo asentía con la cabeza de que claro, o sea, él está en la práctica, y eso es lo que se puede transmitir. Y jóvenes, no es nada sencillo encontrar un libro que nos deje esta parte, sobre todo para ustedes en el momento en que se encuentran. Ustedes ya tienen mucho acceso a la tecnología y los modelos educativos y pedagógicos van cambiando. Ustedes ya les aburre la teoría, la historia, o sea, seamos claros, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes tienen ya el conocimiento directo y la práctica, o sea, ya tal vez a nosotros nos funcionó desde un punto de vista cultural, ¿no?, tener esa historia y todo, pero ustedes están en otro ámbito. Entonces me parece que este libro va a ser muy interesante para ustedes, porque justamente les da esa practicidad y se los da de una manera muy clara y muy sencilla. Él maneja, en el capítulo 6, maneja lo que es la figura de la negativa ficta. Déjenme decirles, jóvenes, que en la facultad aprendemos qué es esta figura, cómo se lleva a cabo, cómo no. Pero hay ciertos tecnicismos que aún muchos abogados, Ángel no me va a dejar mentir, hay muchos abogados que cometen muchos errores al momento de presentar un juicio de nulidad y alegar, ¿no?, la configuración de la figura negativa ficta. Y muchas veces uno de los grandes errores que cometen es que cuando presentan la demanda hacen valer conceptos de violación o conceptos de nulidad o anulabilidad según el caso, ¿no? O agravios, ¿no?, dependiendo de la norma, cómo se llama. Vamos a ver conceptos de nulidad o anulabilidad. Y en el momento que presentan su escrito, hacen valer agravios, pues vamos a llamarlos así. Ese es un gran error. ¿Por qué? Porque hay mucha jurisprudencia que dice que en el momento, ¿no?, que esto lo maneja maravillosamente, es una parte de la que me gustó mucho, que ¿cuándo es el momento procesal oportuno para hacer valer conceptos de nulidad? Entonces, cuando nos corre el traslado con la contestación de la demanda, y es el momento cuando sabemos los fundamentos y motivos de por qué la autoridad nos lo negó. Pero esto no, en otros libros ustedes lo ven en materia, o sea, otros teóricos que manejan negativa ficta simplemente te van a decir que la negativa afecta los requisitos, pero no te van a manejar estas precisiones que son sustanciales cuando ustedes aleguen una figura negativa ficta. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos regarla. A veces, como él lo destaca, si no presentamos, por ejemplo, la demanda en tiempo, no, ya, pues no me contestó, ¿no?, y la ley nos dice, pues entonces ya pasaron 2 meses y medio y yo presento mi demanda. Si cometemos estos errores, pues no va a ser una figura procedente, porque seguramente nos van a sobreseer el juicio. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros presentamos la demanda, justamente no se había configurado la figura. Entonces, esta serie de cuestiones prácticas no está en los libros teóricos. Y yo que he visto algunos otros libros de derecho procesal, me parece que también nos faltan estos pequeños elementos que a ustedes les pueden dar el conocimiento sustancial al momento de demandar la configuración de una negativa ficta. Que déjenme decirle ustedes, si los que somos amantes del derecho administrativo y los que conocemos esta figura, yo siempre les digo a mis alumnos cuando hablo de esta figura, con la negativa ficta, el cielo es el límite.
porque si realmente, como lo aborda él, ¿no? Habla de la diferencia entre el derecho de petición, ¿no? Y la diferencia de una instancia, ¿no? Cuando vamos a alegar que nos estamos negando el derecho de petición, cuando nosotros hacemos una instancia y excitamos a la autoridad para que emita una resolución, cuando vamos a establecer que es una negativa ficta, ¿no? En ese capítulo sexto habla de la afirmativa o positiva ficta, ¿cuándo se va a determinar? Entonces, hay muchos tecnicismos jóvenes que yo, en lo personal, y por eso hacía esa analogía, yo lo aprendí en la práctica. Yo también fui secretario de Estudio y Cuenta durante 15 años, y a base de errores de aprendizaje, ¿no? A veces el colegiado llegaba y me metía mis cocos, y fue cuando empecé a aprender todos estos tecnicismos de la negativa ficta, que aquí yo los vi plasmados. Por eso sube Ángel inmediatamente cuando yo lo empecé a leer, que tú estabas en la práctica. Porque es indudable, ¿no? Que solo alguien que está en la práctica sepa estos tecnicismos. Él establece muy bien, ¿no? Las figuras, ¿qué es una figura ficta? Él hace una definición de la negativa ficta, establece cuáles son las diferencias entre el derecho de petición y la negativa ficta, cómo se demanda en un juicio de nulidad, cuál es la parte central de un juicio de nulidad de una negativa ficta. Solamente déjenme decirles con esto que él lo aborda muy bien, en el aspecto de decir, nosotros podemos instar a la autoridad administrativa, pero también tenemos que, por seguridad jurídica, debemos de saber qué va a proceder, si es una negativa, si es una positiva, si es una afirmativa. O sea, nosotros no vamos a escoger cuál va a ser el efecto. Él maneja de una manera muy técnica este aspecto. Él señala los requisitos de procedencia de la negativa ficta, cuándo es negativa, cuándo es positiva, o simplemente cuándo es un silencio administrativo. ¿Por qué? Porque efectivamente ambas figuras tienen requisitos. Ambas figuras no podemos escoger nosotros, eso nos lo da el legislador. Y él señala, ¿no? Precisamente esta parte donde ¿por qué la ley contempla el efecto? Pues porque estamos hablando que el artículo 8, jóvenes, es un artículo de seguridad jurídica. Y al contener seguridad jurídica, el legislador, ya sea federal o local, tiene la obligación de toda la normatividad secundaria establecer esta seguridad jurídica. Y justamente como él lo señala, la seguridad jurídica se encuentra cuando sabemos de antemano qué procede si la autoridad no nos contesta. Entonces, leyendo el capítulo 6 y el capítulo 7, podemos claramente tener ya un panorama general de qué vamos a hacer si la autoridad no nos contesta. Si es materia administrativa, si es materia fiscal, nos dice exactamente, a ver, no, tiene que haber una petición de por medio, tiene que pasar el tiempo, no tiene que haber una resolución notificada, tienes que tener un acuse. Y señala todos los requisitos de manera muy sencilla, que combinados con los otros capítulos, pues podemos saber perfectamente bien los ciudadanos qué hacer. ¿Qué hacer, por ejemplo? Bueno, si demando, entrar a un juicio de nulidad. También nos dice, ¿no?, las ventajas y desventajas de una negativa ficta. Yo siempre he dicho, una de las grandes ventajas, como él también lo señala, una de las grandes ventajas de la negativa ficta es instar, que me parece maravilloso esta parte, instar a la autoridad a que nos conteste fundada y motivadamente por qué nos dice que no. Bueno, ¿y eso de qué no hacemos? O sea, ya, ok, tenemos el no. Bueno, pues como él lo señala, en el mismo juicio de nulidad, aparte de saber por qué no, la autoridad jurisdiccional va a tener la obligación de entrar al fondo de la litis para saber por qué no. Y si ese derecho me procede, en esa misma instancia, jóvenes, vamos a saber si nos corresponde la razón. ¿Por qué, como él lo señala, debemos manejar la negativa ficta, jóvenes? Porque si ustedes van a ser prácticos, ustedes deben, y si ustedes no saben el efecto, se los platico de manera muy rápida, como él bien lo señala. Si nosotros no sabemos qué procede, tal vez nos equivoquemos la vía y simplemente nos vayamos por un silencio administrativo, obliguemos a la autoridad que nos conteste y luego iniciemos un nuevo juicio en contra de la contestación. Pero si nosotros sabemos qué figura procede, lo que vamos de inmediato, como él lo argumenta, es vamos a iniciar por la configuración de la negativa ficta y en el mismo juicio
se va a resolver si esa negativa es fundada y motivada o no, y si a mí me corresponde. Es decir, jóvenes, nos vamos a ahorrar un juicio. Yo los invito de verdad a los que quieran dedicarse al derecho administrativo a que manejen muy bien esta figura, y es indudable que esta obra es extremadamente recomendable para el manejo de esta figura. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, quien sepa manejarlo, el cielo es el límite. Ya lo tenemos, ¿no? Tenemos ejemplos. El año pasado la Suprema Corte de Justicia, que es de un derecho de petición, pues le concedió a 4 individuos el manejo de la marihuana, ¿no? Yo le digo, bueno, vean cómo un simple derecho de petición, jóvenes, se puede convertir y llegar a estos extremos. Entonces, si ustedes manejan debidamente la negativa fiscal, el cielo es el límite. Respecto a la positiva, hay una parte que me dio hasta risa, porque lo trataste de manera, pues, yo no lo había pensado de esa manera, pero me dio risa de cómo la misma autoridad nos puede entrampar. Por ejemplo, si estamos en una positiva fiscal, la positiva se entiende como una resolución favorable, ¿no? A lo que le pidan es sí, siempre y cuando la ley lo determine. Nosotros no vamos a coger, hay un catálogo sobre qué, si lo que yo estoy solicitando en este catálogo, como él lo señala, si es sí, va a ser sí. Pero hay ciertos requisitos, por ejemplo, ese requisito que normalmente no se encuentra en otros libros. Para que proceda la afirmativa ficta, es necesario, ante la autoridad administrativa, que haya una certificación de una autoridad ante la Contraloría. Si usted no cumple con ese requisito y van a un juicio de nulidad, el juicio de nulidad será improcedente porque usted no agotaron el procedimiento. Entonces, él trata este punto y dice, a ver, nos da, ¿no? Bueno, la autoridad tiene 40 días para contestar nuestra petición, no lo hace, nosotros tenemos 10 días para presentarnos ante la Contraloría y solicitar la certificación de la afirmativa, y ¿no? Bueno, que después 2 días se va al superior jerárquico, emitirá una resolución y se notificará. Yo no me había puesto, Ángel, nunca me tocó un juicio donde la autoridad, la Contraloría nunca contestara, nunca me tocó, y nunca me hice esta pregunta, y nunca me la hice, y lo reconozco, pero tú me das en tu libro, me das esa vertiente y aparte me la contestas, porque dice, a ver, jóvenes, ¿qué sucede? Porque ya estamos solicitando que no nos contestó la autoridad, estamos ante la Contraloría, ya pasó el término y no nos contestan. Y él lo toca maravillosamente y dice, si no nos contesta, se entenderá negado la certificación. Entonces, fíjense cómo nos podemos entrampar. Estamos demandando una figura ficta y en su procedimiento para la configuración podemos demandar otra, o sea, se puede configurar otra figura ficta, que son esos pequeños entrampados que él bien señala. Hay una parte que me gustó mucho en la parte donde él habla que esta figura pues, es técnicamente un aspecto político. Es como para hacernos creer que tenemos derechos. Estas partes a mí me gustan mucho, Ángel. Yo doy sociología jurídica y estas partes de crítica me encantan. Cómo a veces las leyes o los que hacen las leyes nos hacen creer que tenemos ciertos derechos. Y esta es una figura justamente de ello que él trata maravillosamente. Él dice, es que esta figura no es para que digas, ay, sí, se te corresponde el derecho, no. Es para hacerte creer que hay seguridad jurídica y que tú, a final de cuentas, puedes obtener una resolución favorable. Pero no siempre es así, porque al final de cuentas, aunque yo no te conteste, a final de cuentas tendrás que seguir un procedimiento y la Contraloría va a determinar si corresponde o no la razón. ¿Qué quiere decir? Que si la autoridad me contesta y si la ley ya señala cuál es el efecto, ¿me va a corresponder el derecho? La respuesta que él dice es no. Se va a analizar si existe la petición, si se transcurre el término y si no es contrario a la ley. Entonces, por eso se trata de una trampa, porque nos hacen creer que sí, pero al final puede resultar que no. En el último capítulo, él trata el juicio de amparo, en sus dos vertientes, amparo directo y amparo indirecto, ¿no? Cuáles son los requisitos de procedibilidad, cuál es la materia de cada uno de ellos.
cuáles son las ventajas que podemos tener. Hay algo que me gustó mucho también, Ángel, que tratas en esta parte, ¿no? Porque a veces es muy fácil leer la ley, pero es más difícil interpretarla. Entonces él dice, a ver, ok, un amparo indirecto procede en tales casos, ¿no? Sobre todo toda la cuestión normativa, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo podemos acudir, cuándo podemos saltarnos el principio de definitividad, no agotar un recurso administrativo, no agotar un recurso de unidad, y cuándo podemos llegar a un amparo? Aquí trata muy bien todos estos aspectos de la definitividad, de los aspectos de cómo podemos saltarnos el medio de impugnación e irnos directamente a un juicio de amparo. Yo les recomiendo extremadamente esta obra. Jóvenes, es un libro práctico, es un libro que me parece que trae muchas perlas de sabiduría y que les puede resultar de mucho interés. Muchas gracias. Muy amable maestro Velázquez, agradeceríamos, sería un honor, mi querido maestro Pablo, escuchar sus comentarios sobre su muy amables a todos, muy buenos días. Pues antes que nada, pues los agradecimientos, efectivamente, primero al doctor Carlos Contreras por la oportunidad, a la doctora Fernández Ruiz, a quien, bueno, pues la larga trayectoria que tiene como una estudiosa de Derecho Administrativo, bueno, pues la invitación a mí me beneficia sumamente porque somos personas que vivimos para esta materia. Bueno, siempre es muy importante, al igual que las personas que han hecho inmerecidos comentarios a la obra, y el doctor que ha moderado esta sesión, pues de verdad, muchas gracias, y sobre todo, fundamentalmente, a todos ustedes, a todos los alumnos, como también parte de la dedicatoria de este libro es para quienes nos motivan nosotros a trabajar en la academia todos los días, que son precisamente ustedes los estudiantes, y a quienes nosotros quisiéramos ver en un futuro irremisiblemente en un éxito profesional. Bueno, pues este libro más que nada es producto, como creo que lo notó aquí también me precedieron en la palabra, producto de la experiencia. Tuve la oportunidad de ser fundador del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Veracruz en 1989, por azares del destino. Yo en realidad, pues como cuando salimos de la facultad, pues creo que muchos nos dedicamos más que nada al área civil, penal, en fin. Hubo por ahí una oportunidad con un magistrado, en paz descanse, de que fue nombrado ahí en el nuevo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que fue el que sustituyó al entonces, bueno, al extinto Tribunal Fiscal del Estado de Veracruz. Y bueno, fui y me hicieron un examen y nunca me dieron la calificación ni cuánto saqué en ese examen de oposición. Simplemente el magistrado me dijo, tenemos otros 16 que resolver. Así es que, aviéntate. Bueno, ya entendí que me quedaba, ¿no? Entonces así fue. De ahí a lo largo tuve la fortuna de estar desde el inicio de actividades, de aprender lo que era el derecho administrativo, gracias a un maestro que tuve, que también fue rector de la Universidad de Veracruz, el doctor Emilio Giri, y que también influyó en esta obra, como muchos otros queridos amigos que también han aportado su experiencia en este libro, como el administrador Alejandro Gabriel, que vino aquí también a acompañarnos en las unas extensísimas pláticas ahí de café, en los desayunos, ¿verdad? Que nos pasamos hablando de cuestiones jurídicas todo el día, hasta mis cumpleaños, estamos platicando de derecho, pero bueno, así es a quien nos apasiona esta situación, esta del derecho, que además va tomando mayor auge. Cada día yo veo más jóvenes interesados por esta materia y más abogados que se especializan, eso hay que mencionarlo, se especializan, no que quieran ser asesores de una persona en un juicio contencioso, eso no significa nada, que se especialicen en el área, porque pues cualquiera podemos llevar a juicio de cualquier naturaleza, pero hacerlo bien, quién sabe. Entonces, sí es muy importante que los abogados se especialicen en esta área, porque tienen una serie de recovecos por ahí que podemos utilizarlos a nuestro favor, que pueden ser perjudiciales. Entonces,
sí es muy importante conocer esos detalles de esta materia, que desde mi personal punto de vista, junto con la materia procesal civil, son de las más complejas y más técnicas que para empezar no deberían de ser, porque el tecnicismo que existe en el proceso civil, pues obviamente se da en función de dos contendientes que están en el mismo plano. Aquí no. Aquí se trata de un particular frente a una autoridad que obviamente, por ende, ya tiene poder y además, de facto, está constituida por una serie de abogados en su departamento jurídico que son especialistas en el área contra una persona y su asesor jurídico que ganaba su sueldo. Entonces, desde ahí ya hay una clara desventaja. El procedimiento tiene que ser humanista. Hay que quitarle a nuestras leyes, a la ley federal de procedimiento de protección administrativo y a las leyes, a sus correlativos estatales, hay que quitarles el excesivo formalismo, hay que hacerlo más accesible al particular, no al jurista, no al abogado que va a ser el representante de una persona, al particular, porque es un proceso social. Como dije, está en total desventaja el particular frente a las autoridades. Ayer tuve la oportunidad de, aprovechando que estaba yo aquí, ir a ver un expediente a una oficina pública de un recurso administrativo y afortunadamente no doy cuenta que a veces los departamentos jurídicos no se especializan en esta área, pero si lo hiciera sería desastroso para los particulares. Pero bueno, eso es una situación que afortunadamente se da en las oficinas públicas, ¿no? Que a veces no tienen ese tecnicismo que pudiera tener un órgano jurisdiccional, evidentemente. Las resoluciones de un recurso administrativo o lo de un juicio de nulidad son totalmente, las diferencias son abismales en términos de calidad jurídica. Pero bueno, aquí hay una serie de cuestiones que, como les dije antes, son producto de la experiencia y de muchas situaciones. Decía aquí el doctor, en el caso de la positiva ficta, nosotros sí tuvimos en Veracruz muchos juicios así, donde promovían la negativa ficta en contra del silencio del órgano de control para expedir la certificación de que había transcurrido el término. Y yo tuve que pensar, el particular volvió al mismo lugar donde estaba desde hace 6 meses. O sea, no sirvió absolutamente de nada. Promovió, es por eso que hablaba, inclusive mi tesis doctoral fue sobre eso, sobre la positiva o afirmativa ficta, donde la catalogó más como un elemento político que jurídico. Es como darnos hacia todo el contexto. Te voy a dar lo que pidas y no te contesto, pero siempre pongo un ejemplo ahí en clase con los alumnos y le digo, por ejemplo, no sé, a una de las jovencitas, tienen 3 pretendientes, ¿no? Y los 3 se les declaran, y entonces pasan 3 meses y llega uno y dice, mira, a ver, yo quiero que me conteste sí o no, ¿verdad? Suena sensato, ¿eh? No o sí, bueno, porque eso es estar subsanando el derecho de petición, ¿no? Llega otro pretendiente y dice, a ver, quiero que me contestes, no, todavía no estoy segura, pero voy a entender tu silencio como que me estás negando, ya voy a echar ganas para conquistar. Pero el tercer caso, llega el persona y dice, a ver, ya pasaron los 3 meses, ¿tienes ya la respuesta? No, entonces se entiende que me lo estás aceptando, vamos. ¿Verdad que resulta absurdo? Resulta bastante absurdo, pues así es esta figura de la justicia. Porque además está limitada por el derecho que yo tenga en la ley, que me otorgue la ley. Si estoy pidiendo algo descabellado, bueno, la autoridad está obligada a responderme, pero no a concedérmelo. Tampoco la sociedad está interesada en que la gente ande pidiendo a diestra y siniestra cosas que no, a las que no tiene derecho. Eso también contravendría el interés social, que es el cumplimiento de la ley. Por eso es que esta serie de situaciones se dan más que nada de manera aislada, pero cuando las razonamos, pues hay que plasmarlas. Aquí fíjense que hay una película extraordinaria, no sé si ustedes la ven, que ganó los Oscar en 2010 a la mejor película extranjera, que dice que se llama El secreto de tus ojos. ¿Sí la han visto? Bueno, los que no la han visto, véanla porque es muy buena. Muy buena. No vean como dicen los chavos, remake que gringo, porque es malísima, pero la argentina es Ricardo Ramírez. Entonces,
cuestiona la protagonista, al protagonista, lo cuestiona si tú escribiendo, él había sido una especie como de secretario de cuenta, algo así, ¿no? Durante toda su vida. Y entonces le dice, tú escribiendo, ¿qué escribes? Una novela, pero tú escribiendo. Sí, pero tú qué sabes escribir. Dice, ¿cómo? ¿No sabes cuántas resoluciones hice en mi vida? Pues sí, entonces todo ese cúmulo de información que todos los que hemos formado parte de un órgano jurisdiccional debemos de plasmarlo en un documento, en un antecedente histórico que permita a nuevas generaciones ahorrarse el camino. Lo decía Einstein, ¿no? Yo esto veo mejor porque estoy parado sobre los hombros de otros. Entonces hay que poner las bases para ahorrar el camino a todos ustedes, para que ustedes todavía avancen mejor en este plano del conocimiento jurídico. Pero eso sí, hay que consultar, ¿no? Hay que consultar todos los materiales, porque comprarlos, abrirlos, dejarlos empeñados en una tienda, o para que no se cierre la puerta, pues no. Lo que necesitamos es leerlos. Es cuando digo una vez una abogada con mi otra vez, que decía, no compro los libros para atrancar la puerta, no, leerlos. Entonces, eso es muy importante, que en realidad esa ansiedad que a veces tenemos por conocer nuevas circunstancias, nuevos fenómenos, nuevas figuras jurídicas, tengamos siempre esa inquietud de comprar un libro y querer llegar a la casa ya a leerlo, ¿no? Como que nos quema ya el libro ahí para llegar. Y esto nos va a dar la posibilidad de desarrollarnos de mejor manera, ¿verdad? Esto, pues obviamente, este libro intenta hacer una serie de observaciones que inclusive en el ámbito del estado de Veracruz, en el pasado diciembre, tuve la oportunidad de que hace una de las mejores experiencias de mi vida, que formar parte de la Comisión Técnico-Jurídica para las nuevas leyes, el paquete de leyes que el gobernador del estado propuso al Congreso y hacer las reformas pertinentes. Pues nada más el Código de Procedimientos Administrativos hicimos una serie como de más de 100 reformas. Una ley no se le pueden hacer más de 100 reformas, que es que está mal. Entonces, afortunadamente pasaron bastantes, creo que unas 50 quizás. Y entre ellas la que decía aquí el señor doctor en relación con la negativa ficta, que habla de los conceptos de impugnación en la demanda. Pues efectivamente no hay que formular, hay que hacer una breve referencia porque también tenemos que considerar el caso de que la autoridad no responda. Pero pues con que se configure la negativa sean los planteamientos de la relación con la configuración, que eso sí hay que hacerlo en la demanda. Pero no los agravios ni conceptos de impugnación. No se puede impugnar lo que no se conoce. Entonces, ahí establecimos que se tenía que eliminar una fracción que hablaba de las causales de improcedencia, o más bien una aclaración, una adición, donde se decía que en los casos en que se impugnara una resolución negativa ficta, no era requisito que en la demanda se establecieran los conceptos de impugnación. Porque obviamente no se puede impugnar lo que no se conoce, ¿verdad? También eliminamos la ampliación de contestación, que era innecesaria. Así planteaba originalmente la Ley de Justicia Administrativa que surgió en Veracruz de 1989 a 2001. O sea, no había ampliación de contestación, pues estaba la demanda, contestación, ampliación de demanda y ya está ahí. Y después en el Código de Procedimientos Administrativos de 2001, que fue copiado, no sé si del Estado de México o del Distrito Federal entonces, pero eso de alguna manera se volvió a establecer esa ampliación de contestación que era innecesaria en realidad. O sea, la autoridad viene diciendo lo mismo que la contestación. Además, hay que partir de una base que eso es fundamental. Fundamental. Separar el plan o la concepción de la litis en materia civil que en materia administrativa. Son dos situaciones totalmente distintas. En materia civil, obviamente, la litis se establece entre la demanda y la contestación. Eso es indiscutible porque ahí se establece la relación procesal. Ya un juzgador sabe lo que dice el actor y lo que sabe el demandado, pero hasta que contesta. Aquí no. Aquí hay un acto administrativo que puede estar fundado o motivado o no, pero ahí hay ciertas consideraciones
que formula la autoridad intentando justificar su acto. Cuando el particular afectado presenta su demanda y esta se admite, el juzgador ya sabe lo que dijo la autoridad y lo que dijo el particular. Ya se estableció una relación procesal. Es decir, en la litis en el juicio contencioso administrativo se establece en el momento en que la autoridad emite su acto y la demanda. Ahí entonces, si tomamos como base esa situación, ahí cambia totalmente el esquema del juicio contencioso. Porque tan solo en el caso, voy a poner un ejemplo nada más, en el caso del juicio contencioso administrativo a nivel federal, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si estamos hablando que la autoridad emite un acto, ahí es la primera oportunidad que tiene la autoridad para defender su acto, es la primera. Entonces, el actor, la primera oportunidad que tiene de plantear sus argumentos para la anulación es en la demanda. O sea, aquí tenemos dos oportunidades. Después la autoridad contesta, ¿entiendes? El particular se va, no sé por qué, a un juicio de amparo directo, porque si lo dice la ley, no tiene ningún sustento jurídico, pero bueno, si dice la ley. Entonces llega ahí, ya es la segunda oportunidad, pero la autoridad tiene el recurso de revisión y ahí se acaba. Es decir, la autoridad tiene tres oportunidades de justificar su acto y el demandante únicamente dos. Es contrario a lo que pasa en el Estado de Veracruz. En el Estado de Veracruz emite el acto de la autoridad, formula su demanda el particular, contesta, el particular se va al recurso de revisión. La autoridad también lo puede hacer, pero posterior a esto, el particular se puede ir al recurso de amparo. Es decir, tenemos tres oportunidades y tres oportunidades por acá. O sea, hay una equidad procesal, lo que no hay a nivel federal. Yo tengo un juicio ahorita donde estamos dando la resolución de amparo y ahí se va a acabar. O sea, el particular nada más tuvo la oportunidad de demandar y de promover el juicio de amparo. Es más, no hay segunda instancia para el particular en el juicio contencioso administrativo, porque el juicio de amparo no es una instancia, es un juicio independiente, con un fundamento diferente. Aquí nada más lo que se va a analizar es la inconstitucionalidad del acto en su caso o la violación a los derechos humanos, que también lo hace el contencioso administrativo, también lo hace desde hace muchos años. Esto de control difuso lo manejan los tribunales de los contenciosos desde hace muchísimos años, antes de la reforma del 2011 a la Constitución. Nada más que lo hacía, y no voy a dejar aquí todos los doctores, que en este caso lo que hacía el tribunal era estudiar la inconstitucionalidad de un acto, pero con base en un artículo correlativo de una ley ordinaria. O sea, no te voy a estudiar la falta de fundamentación con base en el artículo 16 constitucional, pero lo voy a hacer en el caso de Veracruz con la relación a la fracción segunda del artículo 7 del Código de Procedimientos Administrativos, y también dice lo mismo, ¿no? Era una especie ahí como de astucia que teníamos nosotros para, si es cierto, cargar la balanza, como dice el Quijote, en favor de quien de verdad lo necesita. O sea, si se ha de inclinar la balanza, que sea para, en función de la misericordia, ¿no? Así es. Entonces, pues que obviamente hay que ser misericordia con el particular, no con la autoridad. El particular es el que siempre va a estar en desventaja. Bueno, pues yo la intención de esto, de hacer como todos han coincidido aquí, quienes han manifestado algunas inmerecidas aseveraciones en torno a este libro, pues la intención es esa, que sea accesible y que fundamentalmente le sirva al abogado que cotidianamente está presentando demandas, interponiendo recursos, asistiendo a audiencias, como también para los estudiantes, para que vayan, primero, aprendiendo este entramado de lo que es el derecho procesal administrativo y, ¿por qué no?, que opten por algún día dedicarse a esta materia, que además, pues es un campo no tan competido como otras áreas del derecho, como puede ser laboral, penal. Pues ahí está, y ojalá de verdad que sea de mucha utilidad para toda la comunidad jurídica.
nuevamente muy amable. Muy interesante los comentarios de los maestros, pero recuerden, los más importantes comentarios, y creo que es la intención de los maestros que elaboramos o vamos a elaborar a escribir un libro, el mejor comentario es el de ustedes. Tomen la palabra al maestro, al doctor, adquiéranlo, consúltenlo, emitan un comentario. Finalmente, el maestro lo creó con teoría y práctica para su formación como estudiante de derecho. El día de mañana van a ser estudiosos del mismo, se van a titular. Cítenlo, consúltenlo en su tesis, en sus trabajos. Es ustedes el principal público a quien va dirigido este esfuerzo de elaborar un libro. Que tengan excelente día, doctor. Muchas gracias. Felicidades.